Bueno, buenos días a todos. Hoy ya es la tercera semana del mes de enero y volvemos otra vez a la carga con estos encuentros breves sobre mercados entre Samuel Abraldes. Hola Samuel, ¿qué tal ¿Qué todo tal? por Buenos ahí? días. Muy Bien. bien. Y nada, bueno, pues deseando también que nos deis vuestro feedback de si gustan más, gustan menos y si queréis que lo orientemos de alguna manera. Pero bueno, creemos que un formato donde Samuel nos pueda acercar un poco la realidad macro, tal y como la ve él, sobre todo qué aspectos o factores son los que están marcando un poco la agenda. Y bueno, y luego algún tema de actualidad que podamos comentar de manera breve. Así que bueno, sin más dilación, Samuel, la pregunta, que ¿cómo ven los mercados a nivel macro? ¿Qué es lo que está ahora mismo ahí sobre la mesa? A ver, tuvimos una primera semana de estas de transición que no pasaba absolutamente nada. Bueno, no, la primera semana no, la segunda, excepto Nvidia, que quiere seguir batiendo todos los récords a pesar del 200 y pico del año pasado. Ya llevaba un 10 con algo en estos días, o sea que es verdad que está diciendo que hay nuevas innovaciones, ¿no? En sus tarjetas, y eso evidentemente pues yo me imagino que va a seguir dando que hablar. En la segunda semana al principio fue un poco apática, al principio de la semana pasada fue un poco apática porque nos faltaban datos macroeconómicos. Claro, el dato macroeconómico que nos faltaba pues salió, que fue el de la inflación. Inflación que ha salido peor de la esperada, bastante peor de lo esperada, unos cuantas décimas más, y eso pues va a hacer chocar un poquitín las expectativas de los mercados, que querían 150 puntos básicos de bajada y 5 bajadas, y la Reserva Federal que quiere 3 y 70 puntos básicos. Hombre, si se ponen tozudos, gana la Reserva Federal, no el mercado. Pero bueno, yo creo que el otro día fue una especie de medio jarro de agua fría que, que, que debió frenar o debería frenar las expectativas de los mercados. En la segunda parte que hemos visto de los datos macros han sido los resultados empresariales que empiezan a salir. Ha habido un poco un tono mixto, pero en realidad son bastante decepcionantes, no son muy buenos, ¿no? Algunos como Wells Fargo estaban ahí en el límite de lo estimado, pero hay algunas entidades que sí que están teniendo problemas. Y JP Morgan que tuvo que hacer un depósito, o sea, que tuvo que hacer se me ha olvidado la palabra, que tuvo que hacer una provisión de fondos, ¿no? Ujú. Y que le daba problemas. Entonces, bueno, pues eso, unido a las noticias que tuvimos de despidos o de provisión de despidos en Samsung, que iba a tener unos malos resultados, en Amazon, sobre todo en la parte de Prime Video y en la parte de Twitch, y BlackRock, que quería cortar el 3% de la fuerza laboral, pues hombre, no parece que adelante unos buenos resultados para estas próximas semanas. Vamos a seguir. Esta semana tampoco hay muchos datos macro importantes. Es el CEO, el CEO americano, la encuesta, perdón, el alemán, CEO alemán, que se espere que esté más o menos en línea, aunque los resultados de Europa, o sobre todo Alemania, no son muy buenos. No son muy buenos, y eso pues nos augura que vamos a tener probablemente un primer semestre un poco aciago, ¿no? Hay que ver lo que va a ir saliendo, pero de momento no parece que apunten con buenas maneras. Las valoraciones pueden tensar en bolsa, ¿no? O pueden pesar mucho en bolsa, y eso puede que haga que no sean, o que vayamos a ajustes, ¿no? Y en principio, bueno, China tampoco es que esté teniendo unos resultados muy adecuados. ¿eh? Y luego otro de los puntos importantes que aparecen en lontananza, pues son dos. Uno, el famoso choque point, ¿no? Que es el Mar Rojo. Son los ataques que ha tenido por parte de Estados Unidos e Inglaterra a las bases de los hutíes. Eso evidentemente pues no sé yo cómo va a venir. Tenemos ahí un tema geopolítico importante,
que está haciendo que, evidentemente, ese famoso choke point, que es una de las 7 zonas, una de ellas es el Mar Rojo, donde pasa el 12% de todas las mercaderías de mundiales, pues va a hacer que, evidentemente, nos vuelva a dar otra vez tensiones inflacionistas en la parte geopolítica por el petróleo, y en la parte geopolítica, en la parte de los alimentos, pues ese cambio de ruta, más largo por África, que evidentemente pues no va a eliminar esas tensiones inflacionistas que tenemos en lontananza. Y de momento, así poco más interesante. No, una semana esta que viene no muy rica en datos macro, que nos van a tener por ahí otra vez en vilo. Decir de la renta fija que ha habido emisiones en Europa, y la demanda ha sido casi 9 veces, o sea que hay apetito por la deuda, que las tires están en Estados Unidos del orden del 4%, aquí un poquitín más bajas en Europa, y que todavía, pues evidentemente, puede ser un año interesante para esa renta fija, siempre que bajen los tipos de interés. Tipos de interés que no creo yo personalmente que van a bajar pronto. Tenemos reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo a finales de mes, y eso evidentemente pues nos va a dar una idea de cómo, porque los tipos no se van a cambiar, pero sí que una idea del forward guidance de la FED o del Banco Central Europeo, que nos lleven a ver qué puede pasar al menos en este primer trimestre del año. Te quería hacer una pregunta, a ver, al hilo de todo lo que has comentado. ¿Qué piensas tú que tendría que pasar a nivel macro o geopolítico en el tema de la guerra para que se diera una segunda ola inflacionaria como la que sucedió en los años 70? Pues que Irán entre definitivamente en una guerra ayudando a los hutíes, y ya dijo Estados Unidos que no le importaba atacar Irán, y evidentemente eso despertaría a un problema mucho más localizado que está ahora, y nos podría llevar a un conflicto que no sabría exactamente cómo valorar, ¿no? Y luego otro problema que tenemos podría ser el de China, que no tiene unos buenos datos macro, como acabamos de decir, y el tema de las elecciones en Taiwán, También, que ha cierto. salido un presidente que es mucho más independentista. Entonces, claro, una de las cosas peores que nos puede ocurrir ahora en la inflación es que China empieza a enredar con sus malos datos macroeconómicos y diga, bueno, pues como no tenemos buenos datos, vamos a liarla. Vamos a las aspiraciones de gran nación que tenemos y vayamos a por Vamos, Taiwán. exactamente. Y eso no me acuerdo exactamente qué banco fue, pero lo valoró en más de 10 trillones. Es decir, iríamos a un año muy negro, a un año muy negro. O sea que puede haber desde pequeña escalada del conflicto a un gran conflicto en China. Y eso sí que evidentemente pues haría que se enquistasen la inflación, que es un tema muy importante que no se enquiste. Otra de las cosas también, que hay artículos por ahí, pues que sea que los bancos centrales realmente tengan la credibilidad que necesitan. Que eso ya veremos a ver, porque es año electoral, no se nos olvide. Claro. No se nos olvide, y que también Estados Unidos puede aumentar la deuda por ese año electoral, prometiendo cosas que a lo mejor luego pues va a tener que pagar. O sea que... Y probabilidad de ocurrencia de que se tensione más el conflicto allí en Oriente Medio y de lo de China, ¿qué le darías? Venga, por mojarnos, por mojarte un poco. Ya me gustaría tener una bola de cristal. De momento ha habido 2 ataques importantes, 2 ataques masivos, y todavía no ha pasado nada. Bueno, pues esperemos que siga así, que esperemos que Estados Unidos e Inglaterra ya hayan decidido que han cumplido sus objetivos. Es verdad que la segunda ola fue porque
porque en la primera no destruyeron una serie de radares que eran importantes y que los hutíes al día siguiente empezaron a disparar nuevos misiles, y parece ser que ya llevamos 2 días desde este segundo ataque y que no ha pasado nada. Entonces, bueno, pues no le voy a dar una probabilidad muy importante, nos quedamos en el 85%, que bueno, que no es que Hombre, sea bastante, poco, bastante pero alta, bastante bastante alta. alta, pero es que puede llevar a problemas. Dejamos entre un 85 y un 90, lo dejamos ahí. Uy, pero es Hay que, demasiado alta, ¿eh? Sí, sí, hay que ser, sí, pero no hay que cerrar la puerta a un posible conflicto en esa zona, ¿vale? claro. Sí, Hombre, la de China yo ya rebajaría un 30%, un 20, un 30%, porque no creo yo ahora que estemos en disposición de que China se meta en problemas, porque entonces ahí sí que ya digo que lo tendríamos muy, muy crudo. bueno, espero que todo salga bien, ¿no? Y que no se incendie más la zona y podamos Sí. estar un poco más tranquilos. Bueno, pues poco más, ¿no? Bueno, también creo que es Hombre, importante. sí, Sí, creo que es importante que hablar del informe de Gotha, y que en principio pensábamos que no era nada o que era una bravuconada de Gotham City, y que los analistas estaban a favor de Grifols, pero bueno, pues has analizado, ¿no? Has analizado sí. las cuentas con el informe de Gotham, y háblanos también tú sobre ese dato. Sí, va al hilo precisamente de lo que iba a comentar, porque este miércoles, miércoles 17, Samuel y yo vamos a hacer Ujú. un seminario privado, pero es gratuito, ahí pondremos el enlace para que os podáis apuntar, en el que vamos a hablar y debatir y a expresar nuestra opinión sobre la inversión pasiva o activa, que eso realmente es un cajón para hablar de muchas cosas, Sí. ¿no? Y esto de Gotham y Grifols va un poco al hilo, porque lo que ha sucedido, yo creo que ha sido la noticia de la semana pasada, Sí, en sin términos duda. de micro, ¿no? De empresarial, va al hilo del, bueno, de lo que se puede obtener con una inversión muy activa, porque lo que hacen al final casas como la de Gotham City Research es un análisis muy activo, una inversión muy activo, Sí, en este caso además muy contrarian, porque lo que normalmente la gente hace es comprar esperando que los activos o los precios de las acciones suban para luego vender. Eso es lo normal, ¿no? Lo más común y lo que la gente intuitivamente entiende. Pero lo que hacen muchas casas de análisis, bueno, no tantas en términos relativos, pero sí que hay varias, es precisamente hacer lo contrario, hacer un análisis muy activo, pero buscando deficiencias en las empresas a nivel contable y empresarial, y eventualmente alguna situación de fraude. Y la semana pasada fue con Grifols, la empresa española multinacional de temas sanitarios, que hacen tratamientos de plasma para enfermedades, etcétera. Y el informe es muy jugoso, es una maravilla. Yo he hecho un vídeo, lo que comentaba Samuel, en YouTube, lo tenéis en el canal de preciovolumen.com, y eso, intentando desgranar lo más importante desde un punto de vista contable. Es interesante para aprender cómo la consolidación de empresas infla las métricas de beneficio operativo, y exacto. cómo también las empresas, cuando tienen varias subsidiarias participadas, pero que no tienen el 100% de la participación, pero si tienen el control, pueden jugar con la deuda, de alguna manera enmascarando o Eso. valorando un poco la deuda. Por lo tanto, lo que ha pasado en Grifols, así en líneas gruesas, es que parece ser que el apalancamiento es mucho mayor de lo que expresa la compañía. Tienen menos EBITDA del declarado y mayor deuda de la declarada. Y sobre todo eso surge con dos empresas subsidiarias, que son AEMA y BPC Plasma, BPC. que hay una cosa muy curiosa que yo nunca había visto en mi vida. Mm. Y bueno, tiene Sí, cierto sentido, pero a mí me ha llamado la atención y no sabía que se podía estirar la contabilidad y la realidad hasta ese punto, ¿no? Lo que ha sucedido es que Grifols compró estas dos empresas, 2018 y 2021 creo, pero bueno, acto seguido se las vendió a Scranton, que es una empresa participada por la familia Grifols. exacto. Se las vendió, por lo tanto la propiedad de esas dos empresas pasó a Scranton, y luego lo que suscribieron es un acuerdo de opción de compra entre Grifols y Scranton. Básicamente compró Grifols una opción call eh, por estas dos compañías a Scranton. Básicamente, Grifols ahora no tiene la propiedad de Evidentemente manera, no. Mm. pero tiene la opción de compra, tiene el derecho a ejercer esa opción de compra en cualquier momento. Por lo tanto, bajo ese criterio, entiende que tiene control sobre la compañía y puede integrarse los estados y las cuentas y consolidarlas en su balance. Por lo tanto, los ingresos
de AEMA y los ingresos de BPC Plasma los puede integrar en su contabilidad. Eso lo que incide es que aumenta el beneficio operativo y por lo tanto la cifra de apalancamiento se aminora. Y es muy curioso, porque realmente tienes la propiedad de algo cuando tienes una opción de compra, una call comprada. Tienes realmente la propiedad. A ver, si lo pensamos desde un punto de vista muy al límite, tú en un momento dado puedes ejercer esa propiedad cuando tú quieras, porque tú tienes el derecho y el otro tiene la obligación de venderte, las compañías. Scranton Y tiene la obligación pensamos, de venderte. si pensamos en cómo estirar esa idea de estirar la contabilidad y ver toda la flexibilidad que puede hacer yendo a los límites, pues evidentemente esa opción de compra, sí, como tú bien dices, pues podría dar al control, pero es que no existe como tal en estos momentos. Entonces, estás integrando algo que aparentemente no tienes, ¿no? Que puedes llegar a tener, pero que no tienes. Entonces, es estirar hasta límites insospechados esa contabilidad. O sea que es un Yo, tema muy importante. yo lo veo muy al límite porque además el riesgo que yo veo para los accionistas de Grifols es que si AEMA y BPL Plasma empieza a ir mal, empiezan a dar pérdidas, no empiezan negocios, hay competidores que venden el plasma más barato a otros competidores, etcétera. Scranton tiene el incentivo de, como tiene algo de influencia en Grifols, de decirle, oye, ejerce la opción de Claro. compra. En ese momento obliga entre comillas, pero Grifols ejercería ese derecho de opción de compra, compraría estas dos empresas tóxicas, vamos a llamarlas, porque ya no van tan Sí. bien, automáticamente le dará un dinero, 300.000, los millones que sea a Scranton, por lo tanto Scranton se sanea y tiene ahora Grifols dos empresas malas, tóxicas, que ya no son tan productivas como lo eran antes. Por lo tanto, yo no creo que esta maniobra sea positiva para los accionistas de Grifols. Fíjate lo importante, y sobre todo me imagino que lo podremos hablar este miércoles, lo importante de conocer la estructura de los activos financieros. O sea, ahora que estabas hablando, le puede pasar Scranton la patata caliente a Grifols, dices, tú ahora me compro las acciones y ya está. O sea, tú me ejerces la call y ya está. Lo mismo que pasa con los cocos. Es decir, los cocos evidentemente tienen una rentabilidad mayor, no estamos hablando del tema de Grifols en este caso, pero un coco lo que está haciendo es que el banco tenga el derecho de ejercer, no al contrario. ¿No? Entonces, en la peor situación, pues los bancos endosan a los clientes esas acciones a mal precio. Es decir, una de las cosas que podemos tratar en el miércoles es el conocer realmente las estructuras en las que vamos a invertir, porque son importantes a la hora de trabajar. ¿No? Eso es fundamental. Estabas hablando, por ejemplo, de que hay que ir a largo por lo general. Bueno, porque es la legislación a los fondos de inversión les obliga a ir a largo, no les permite tener posiciones cortas, sí, algún porcentaje pequeño, pero no muy importante. Entonces, bueno, pues la importancia que yo le doy a Gotham City es saber escarbar en esos informes que existen, e intentar, como tú bien decías en algún momento, sanear la economía, que eso puede ser interesante. Ten en cuenta que el dueño de Gotham City es un matemático del MIT que le gusta forzar y que le gusta analizar las cosas. Yo creo que son muy necesarios estos informes porque, bueno, se arbitran y descubren también problemas que puedan haber y descubren la información, porque toda esa información es pública, está ahí. Exacto. Lo que pasa es que Está ahí. pasa desapercibida, la gente no la ve, no lee la letra pequeña, porque es complicado. Como digo en el vídeo, esto es una labor casi de investigación. No es solo ver las Sí. cuentas anuales de Grifols, tienes que ver las de Scranton, las de otras subsidiarias, las de la competencia, no solo un año, sino de varios años, y empezar a hilar, porque la contabilidad en las notas hay veces que ocultan algún tipo de Esconden algo información más, o esconden lo más expresan cosas. de una manera un tanto opaca. Entonces, hacer todo ese trabajo de hilar la información, empezar a darle forma y dar pie a una realidad, parece fácil cuando te lo ponen delante, pero cuando la tienes que elaborar tú de cero es muy complicada. Tienes que ser Sí. un analista absolutamente extraordinario. Y Gotham City tiene ya una reputación bastante buena porque lleva un buen historial de aciertos, ¿no? De empresas que ha detectado donde hay Problemas, sí. problemas contables, incluso fraude. El más famoso, el de Gowers, ¿no? Del En nuestro 2014, caso, el de Gowes, claro. En que nuestro fue caso, muy, el muy de famoso. Gowes. De todas maneras, Grifols, y ya por ir cerrando, ¿no? Parece diferente. Yo no soy experto en el sector, no conocía a Grifols en profundidad, la verdad.
pero bueno, parece un sector absolutamente prometedor, todo lo que es Sí, el tema de los tratamientos el por plasma enfermedades, sanguíneo, sí, exactamente, y a unos crecimientos muy buenos. Y Grifols tiene un negocio bastante consolidado. Estamos hablando de una de las 4 mayores empresas del mundo en este sector, con unos ingresos de 6.000 millones de euros y creciendo, ya digo, a tasas de... Es verdad que en la COVID cayó. Bueno, no lo sé, habría que pero ver el impacto de todo esto, esa es la pero evolución normal de una empresa. Pues, tendrá años buenos y años malos y evidentemente lo que tiene que ver es intentar fortalecer su parte comercial y sacar mayores ingresos, ¿no? De los que puede sacar, aumentar la demanda. Pero bueno, eso es importante. Lo malo que en el caso de Grifols lo ha hecho adquiriendo empresas con mucha deuda. Eso también es otro tema que sería importante que tratemos en el futuro, en un vídeo aparte. sí, 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 la forma de crecer, endeudándose tanto ha sido sana o no, ¿no? Porque precisamente le está llevando Exacto, a los problemas actuales. exacto, exacto. Pero bueno, en fin, es interesante. Y para los que sean muy contrarias y quieran asumir una posición muy arriesgada, puede ser hasta un buen momento para comprar Grifols. Obviamente, sabiendo que está entrando en una empresa donde se han descubierto algunas maniobras un poco extrañas que habrá que ir aclarando, pero Exacto, si todo va bien, a lo mejor esto incentiva al Consejo de Administración para que depure un poquito el sistema de gobierno para que realmente amorticen deuda y si eso es así, el negocio sigue para adelante, puede ser una gran oportunidad. Otra exacto. cosa es que el miedo ya se ha podido instaurar y hay veces que recuperar la confianza en una compañía por parte del mercado no es tan fácil. La reputación, ¿cómo se dice? O sea, es fácil, cuesta mucho ganarse reputación que se pierde en un día, ¿no? Y luego cuesta mucho Exactamente. a recuperarla. Bueno, Y el dinero es muy miedoso, muy miedoso. absolutamente. Yo creo que esto viene al hilo perfecto del seminario del miércoles, donde Sí, hablaremos de inversión indexada pasiva o activa para intentar aprovechar precisamente estas oportunidades que son las que pueden dar mayor impulso de rentabilidad a una cartera, pero exacto. con la complejidad que lleva. Entonces, la otra alternativa puede ser carteras más o menos equilibradas, pasivas. Bueno, ahí yo creo que hay mucho debate. Yo traeré Hay demasiado debate y yo sí, traemos algunas diapositivas de resultados, ¿no? yo, En yo los últimos traeré, años. claro, yo traeré un pequeñito estudio en Excel para que calculemos la eficiencia de una alternativa. Perfecto, Yo creo que a muchos les va a ayudar perfecto. a reflexionar. Bueno, aquí el programa de hoy. Yo creo que nos creo que se me ha ido el micro. Bueno, No, creo que no, nos hemos ajustado un poquito más al tiempo. O sea que, bien. pero Lo dejamos aquí. Buena semana, Samuel. Buena semana a todos. buena semana y nos vemos el miércoles. Nos vemos el Venga, miércoles. Chao, chao, chao. hasta Hasta luego. luego.